Entonces, ¿qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo, como lo dice aquí, es un lenguaje falso. Se encuentra desarrollado para que pueda ser leído por una persona y no por una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que el pseudocódigo, pues, o sea, lo vamos a escribir nosotros, pero no es algo que vayamos a poner en la compu para que corra el programa. O sea, es algo que podemos escribir en la libreta, en donde sea, para que nosotros lo comprendamos, ¿no? Y bueno, escribir pseudocódigo es a lo que yo le digo hablar en español, porque no es un lenguaje de programación como tal, simplemente es como un lenguaje fake. Entonces, ahorita les va a quedar un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos un diagrama de flujo que dice inicio, le damos salida a la palabra shalom y fin. Entonces, no hay una forma específica de escribirlo, o sea, es como a como lo entendamos, porque, o sea, no es como que, tienes que escribir a fuerzas siempre inicio y a veces fin, o tienes que escribir a fuerzas, para dar una salida tienes que tener esta sintaxis, no, o sea, es algo que nosotros podamos interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha hay dos ejemplos de cómo se podría escribir un pseudocódigo. Entonces sería inicio, la línea mostrar shalom, entre comillas, porque es un mensaje, y fin. O también alguna otra manera de hacerlo sería inicio, y en lugar de la palabra imprimir, lugar de la palabra mostrar sería imprimir shalom y fin. Y bueno, otro ejemplo sería este, ¿no? Tenemos este diagrama de flujo que vemos que le damos entrada a dos variables, las sumamos e imprimimos su suma. Y a la derecha tenemos dos ejemplos de cómo escribir el pseudocódigo de este diagrama de flujo. Entonces, el primero sería inicio, luego dice dar entrada a A y B, luego asignarle a C la suma de A más B y luego imprimir C. Otro ejemplo sería inicio, leer A y B. Si se dan cuenta, aquí en este segundo ejemplo ya hacemos como una asignación bien, no es como en el primero que escribimos asignarle a C la suma de A más B, aquí ya lo hacemos como directo, también es una manera de hacerlo, C igual a A más B, ¿no? Y darle salida a C. Y otro ejemplo también sería leer dos números, sumar estos dos números e imprimir la suma. Si se dan cuenta, en la primera utilizamos variables, pero sin un proceso específico. En la segunda utilizamos variables y un proceso específico, o sea, una asignación. Y en la tercera no ocupamos ninguna variable, solamente hicimos leer dos números, sumarlos e imprimirlos, ¿sí? Vamos a realizar el pseudocódigo de este siguiente programa. ¿Qué hace este diagrama de flujo? ¿Alguien me puede decir? Le da entrada a los números A, B y C. Después imprime C, B y A en ese orden. Exacto, los imprime al revés, ¿no? Entonces, una forma podría ser escribir tal cual inicio y ya luego, como esto es una entrada, podemos poner dar entrada a, B y C, que son las variables, ¿no? Y luego podemos poner imprimir C, B y A, ¿no? Entonces, esto pues es básicamente el diagrama de flujo, pero escrito en español. Darle inicio y luego dar entrada a B y C, que estas hacen referencia a las variables que yo voy a ocupar, o sea, estos pueden ser X, Y, Z, y luego pongo a escribir C, B y A, ¿no? Y fin. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo escribir de otra manera el pseudocódigo? ¿Podría Como ser como declarar las variables? Ok, buena observación. Sería, o sea, también podemos poner, aquí pues nunca se declaran las variables para los que nunca han programado, pues declarar, ya lo veremos más adelante, pero podemos declarar o no las variables, ¿no? O sea, aquí en el pseudocódigo se hace referencia a que pues ya están declaradas las variables, pero podemos poner declarar
Y vamos a usar otras variables. Vamos a ocupar X, Y y Z. Y luego de eso, No, yo lo tomaría como si ordenara los números. Dame 3 números para que pueda ordenarlos de forma ascendente o descendente. Lo podría tomar de esa manera. Para ajá, puede especificar ser. un poco más, podría ingrese los 3 números y sería mostrar los números de forma ascendente o descendente, pero ahí entraría también declarar, bueno, otra parte donde se usan ciclos. Ajá, exacto. Ahí ya sería pues un método de ordenamiento, ¿no? Sí, Pero no Pero, estaría mejor igual que nada más se declarara y que solamente se pusiera que, o sea, dame igual como estaba diciendo él, los números, pero solamente que, bueno, conforme el diagrama de flujo está, que solamente se lea de, ¿cómo se llama? De izquierda a derecha. ajá, sí, sí, también. Como en este caso solamente son 3 números y no es como que sean más números, eh, pues ahí no tenemos que ocupar como un método de ordenamiento en sí. Podemos decir nada más, lee 3 números, vamos a escribirlo. Bueno, vamos a quitar este de declarar para, en este caso, no ocupar variables en sí. Entonces podemos poner leer 3 números. Y podemos poner así tal cual, darle salida al revés, ¿no? Salida al revés. Y fin, ¿no? Entonces, igual a lo mejor otra persona escriba este mismo diagrama de otra manera, porque les recuerdo que no hay una manera específica de escribir pseudocódigo, es conforme cada quien lo entienda, ¿no? Entonces, bueno, eso sería el pseudocódigo. Vamos a continuar con más ejemplos más adelante para conforme vayamos haciendo más, pero básicamente esa es la idea, ¿ok?